si las explicamos un poquito más en detalle. Bueno, y por último, miramos a los presupuestos de Estados Unidos. Ya sabemos que el gobierno de Biden está llevando a cabo un déficit de esos que asustan este año y que ya se acerca al 7-8%. Los gastos no paran y los ingresos, bueno, pues son un tema diferente. Normalmente aquí hemos hablado mucho de los gastos, pero poco de los ingresos. ¿Qué está pasando con los ingresos del gobierno de Estados Unidos? Y bueno, es que ya saben que una de las mayores fuentes de ingresos de Estados Unidos son los impuestos. Y les voy a enseñar un gráfico interesantísimo sobre esas principales fuentes de ingreso del gobierno de los Estados Unidos. Lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Y ya les digo ese titular que están viendo. Básicamente, el 49% de todos los ingresos de Estados Unidos hasta ahora, en 2023, ha venido de los impuestos sobre la renta de los individuos. 49%, casi aproximadamente 2 billones de dólares vienen en ingresos de los impuestos sobre la renta de los individuos. Luego hay otras cuestiones, seguridad social, ahí están viendo también impuestos a las grandes corporaciones, que tampoco aportan demasiado en comparación a lo que aporta el impuesto sobre la renta de los individuos en Estados Unidos. Pero ahí están viendo sobre todo que la parte más importante del pastel de los ingresos de Estados Unidos viene de las personas, del impuesto sobre la renta que las personas físicas pagan. Pero vamos a fijarnos ahora también en lo que está pasando en los impuestos sobre la renta, que como han visto, pues representan casi la mitad de los ingresos de Estados Unidos. Y es que ya les digo que los ingresos fiscales de los gobiernos estatales y locales está cayendo prácticamente por un precipicio. Ha vuelto a niveles de 2019 y eso que deberían haber subido. Piensen en el empleo que hay y la inflación que hay y que ha hecho que los salarios hayan subido algo también. Ya saben que cuando sube la inflación y suben los salarios, también sube automáticamente la recaudación por impuestos. ¿Por qué? Pues porque se está pagando unas tasas iguales por una cantidad de dinero que es mayor. Por lo tanto, es evidente que van a subir esos impuestos. O piensen incluso en el caso español, que aquí vamos por tramos también y cuanto más alto sea el tramo, más alta también es la tasa. Así que es normal que suban las recaudaciones por impuestos. De hecho, aquí el año pasado, en 2022, tuvimos una recaudación también de récord muy importante. Pero en Estados Unidos van a ver ahora cómo se han movido esos ingresos de los impuestos sobre la renta de los individuos. A ver si los compañeros pueden ponernos el siguiente gráfico. Ahí lo tienen. Lo importante está en la parte superior derecha del gráfico, donde ven ustedes esa línea, esa flecha roja hacia abajo. Eso es lo que han caído los ingresos de los impuestos de la renta sobre la renta de los individuos prácticamente en el último año, aproximadamente. Ahí lo que están viendo es una caída del 16% y precisamente más o menos desde que comienza la inflación. Y no es desde que comienza la pandemia, ni muchísimo menos. De hecho, en la pandemia luego suben esos ingresos por impuestos sobre la renta de los individuos. Bajan más o menos cuando empieza la Reserva Federal a subir los tipos de interés, a empezar a restringir la política monetaria. Y bajan, ¿de qué manera? 16% de desplome en los ingresos por impuestos a la renta en Estados Unidos. Por lo tanto, a pesar de ese informe tan sólido sobre las nóminas no agrícolas, sobre el empleo, parece que hay que poner un poco en duda realmente si el consumidor de Estados Unidos goza de ese bienestar y si tiene la capacidad de sustentar ese 70% de la economía. Claro, también nos preguntamos cómo es sostenible tener tanto gasto cuando claramente la principal fuente de tus ingresos está bajando de esta manera. Insisto, esto, que está bajando un 16%, supone casi la mitad de todos los ingresos de Estados Unidos. Claro, muchos creen que esta bajada solo se puede explicar, o esta bajada no, lo que está ocurriendo en Estados Unidos de unos gastos que están disparándose mientras los ingresos están bajando, se podría explicar si Estados Unidos estuviera en una guerra. No está en una guerra, por lo menos todavía, pero sí que está ayudando a algunos países que lo están, entre ellos Ucrania y de qué manera, y ahora también incluso Israel. Y ese es el gran próximo miedo que tienen los mercados financieros. ¿Cómo va Estados Unidos a salir de esta situación tan complicada? Emitiendo deuda, sí, pero piensen también en lo que han subido los tipos de interés y lo que va a tener que pagar Estados Unidos, y eso se tiene que pagar con los ingresos, que son los impuestos, y están bajando. Así que, mal asunto. Bueno, terminamos con este análisis de la tarde, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Por cierto, abre Wall Street.